tampoco es el primer día del primer año con chicos de 16 años que les decimos, ahora tienen 2 semanas libres, vayan a formular un proyecto, una metodología y encontrar una solución que sea viable en el mundo real. No, el primer día del primer año es impensable. Pero sí se lo proponemos a los chicos del tercer año. ¿Cómo podemos asegurar la progresión del primer año durante el segundo año para que entiendan lo que estamos hablando en el tercer año cuando le proponemos una problemática tan complicada? Para hablar un poco de esta profesión y la enseñanza individualizada, y también es cuestión de tiempo y las actividades que se proponen hacer con los alumnos. En los espacios grupales, cuando estamos trabajando en el pasillo y no en una aula tradicional, quiero hablar un poco de la diferenciación. Yo intento diferenciar en 28 niveles y no en 3. Pero tengo que estar muy consciente de dónde estabas en el módulo anterior. Estabas trabajando con los pronombres españoles, te costaba mucho entenderlo, pero estabas casi ahí. Entonces seguimos ahí donde lo dejaste en la vez anterior. Tú no has llegado ni siquiera a entender los pronombres españoles, entonces no tiene sentido que te imponga trabajar con los pronombres españoles. Tú estás trabajando con la chica, el chico. Bueno, y él ya está hablando fluidamente del español con los subjuntivos y todo en orden. Y esa es la realidad que yo tengo. Yo pienso que sería una falta de respeto poner a 28 alumnos y empezar aquí en la pizarra a enseñar el pronombre personal en español. Porque vendría orientado hacia ustedes 5 personas. Estas personas no tienen ni idea de lo que estoy hablando, ni idea, y jamás, durante los 3 años, jamás van a llegar a tener el conocimiento. Estas personas usan ya perfectamente el pronombre personal en español. ¿Me entienden? Sería una falta de respeto, una pérdida del tiempo de todos ustedes y todos ustedes. ¿Cómo hago? Y también dividir y diferenciar en 3 niveles tampoco es suficiente. Es muy ambicioso diferenciar en 28 niveles, va a requerir mucho tiempo, se tiene que preparar 28 diferentes clases, ¿no? Y les voy a mostrar mi práctica cuando enseño la gramática en las clases de español. A lo mejor se puede aplicar a tus clases de alemán, pero no cuando lees una novela en alemán. Estamos hablando de la gramática. Y si tú tienes físicas o químicas, a lo mejor esto no te sirve para nada. Está bien. No quiero imponer nada. Lo que yo hice fue hacer una pirámide. Y me inspiré un poco durante muchos años, el Ministerio de Salud de Dinamarca nos ponía una publicidad, una propaganda era de cómo comer bien y sanamente. Hicieron una pirámide que decía comer todo esto, mucho de esto, algo de esto y poco de esto. Integrales, fruta, cereales y carne, más o menos. Entonces me inspiré y me decía, bueno, para tener un mínimo de idioma, de lengua en español, necesitas estas cajas, el contenido que hay en estas cajas. Yo tomé simplemente la tabla del contenido, la lista del contenido del libro de gramática, tema por tema, y lo prioricé. Sin esto y esto y esto no hablas nada, no escribes nada. Esto, que viene un poco más arriba, te va a dar un idioma un poco más avanzado, y arriba está el subjuntivo y algunas cosas muy avanzadas. Y el primer módulo de gramática, el primer año, pido a los estudiantes que entren en la pirámide, busquen una caja aquí abajo y hacen lo siguiente. Aquí tenemos Catrine. Catrine
En el primer módulo se puso a estudiar a su ritmo, a su velocidad, la confluencia de los sustantivos y los artículos y los adjetivos en el español. Y se dio cuenta de que se decía la chica guapa, porque es femenino, singular, y el chico guapo. Tiene su lógica. Y lo que hizo fue escribir en danés las reglas del libro de gramática, pero con eso no basta, porque eso es reproducir. No, escribir también en sus propias palabras lo que dice el párrafo del libro de gramática. Y con eso no basta. Yo también quiero ver ejemplos. Dame ejemplos, Catrine, para que vea que lo entiendes. Y si Catrine me muestra, me comprueba que está ahí, que lo entiendes, la dejo subir en la pirámide para trabajar el próximo nivel. No sé cómo es la palabra en español de un scaffold. Scaffold es lo que se pone. Andamio. Es decir, Catrine está construyendo poco a poco, módulo por módulo, un andamio donde ella sabe que le sostiene paso por paso. Que no está trabajando con los pronombres personales si le cuesta demasiado. En el documento donde está trabajando, yo puedo comentar. Es un lujo trabajar así, porque yo puedo estar disuelto también de tiempo y espacio. Yo puedo estar en una sala de profesores con mi café, viendo tranquilamente los documentos, diciendo, ¿qué estás haciendo, Catrine? No. Entonces corregirlo aquí en la margen, decir, no, espera unos 5 minutos, dejo el café y corro hasta el Catrine. Para. Estás aprendiendo mal. Vuelve a leer los párrafos, pero también le puedo decir ahí, muy bien, puedes pasar al próximo. También le puedo incluir diferentes links. Aquí puse un link, un enlace a un vídeo que yo hice que explica exactamente lo que está trabajando. De 9 minutos. También para darle una idea de que... También para darle una idea de que si le cuesta a Catrine leer lo que dice el libro, a lo mejor mi explicación te va a venir mejor. También le puedo dirigir a unos ejercicios. Creo que lo entiende, pero lo entiende en el libro, pero no lo puedo poner en la práctica. Los ejemplos que haces están mal. Entonces le dirijo a una página web donde hay ejercicios donde puedo practicar el pronombre personal. Esto, trabajar así, me requiere a mí 0 minutos de preparación. Hacer la pirámide la hice hace 5 años. Demoré 15 minutos en hacerlo. 30 minutos en general las cosas. Hace 5 años preparé esta pirámide. Es el mismo documento que está ahí en la nube, que todas las generaciones que yo tengo de alumnos de español entran en la misma pirámide. Preparar este documento de Catrine, no preparé nada. Ella está trabajándolo. ¿Y dónde está trabajando Catrine en este momento? En el espacio grupal. También puede ser que, digo yo, mañana tengo una reunión importantísima con el grupo de profesores de español, así que ustedes van a trabajar virtualmente. Me ahorro tiempo en no estar físicamente con Catrine en la clase, pero por supuesto es que no puedo cancelar, no puedo sacarme de la ecuación. Entonces yo le debo a la clase y a la Catrine ver lo que hicieron. No puedo en el momento que lo estás haciendo, pero en otro momento entro en los documentos, veo, muy bien, muy mal. Entonces escribo una nota, Catrine, tenemos que hablar de esto cuando nos veamos en el próximo módulo. Y no es que vaya a casa a dormir el tiempo que me ahorro en hacerlo virtual. Lo invierto en otra cosa que sea productivo. ¿Sí? Entonces el concepto de examen de grupo no se gestiona, se difumina como no existe. El control es todo progresión individualizado. No existe un concepto de examen grupal. Es decir, sí hay. Sí hay. Pero de gramática no. Porque no tendría sentido tú que estás trabajando en un nivel así, entrar en un grupo con él que trabaja aquí y hacer un examen grupal, no. Pero en muchos de los proyectos
formular una problemática actual relevante, investigarlo y buscar una solución que podría tener sentido en el mundo real de hoy. Entonces sí tiene sentido que tú y él, y ella y él trabajen en un grupo, aunque tengan diferentes niveles. Y el examen global sería investigarlo un módulo, un día, una semana entera, incluso 2 semanas enteras que son del tercer año, y el examen va a ser oral y grupal. Entonces te podemos dar a ti un 12, que es la nota máxima, a él un 7, a él un 4 y a él un 0,0 que no ha aprobado. Porque la forma que contribuyen al resultado final les da estas notas. Pero también podemos distinguir y decir, sí, te sacaste un 4 porque académicamente los resultados que has contribuido es ahí. Pero tu proceso ha sido fantástico. Has contribuido muchísimo al grupo. Fuiste tú el que impuso la disciplina en el grupo y fuiste tú el que, ¿verdad?, que hizo que las cosas anduvieran bien, ¿no? En esa nota final evaluáis el proceso también, sí. No solamente el resultado final. Evaluamos el proceso también. De hecho, muchas veces es mucho más importante evaluar el proceso que el resultado. Muchas veces lo que hacemos es también les escondemos la nota. Les damos notas en primavera, en otoño y al final del año. Y muchas veces en los trabajos escritos que hacen mis estudiantes de español, yo les pongo una nota, pero me lo guardo para mí en mi archivo, en mi Excel sheet. Yo sé que sacaste un 7, después un 10, después bajaste un 7 otra vez, pero esto lo guardo para mí, para poner una nota final en primavera, en otoño y al final del año. Pero la retroalimentación que le doy es, estás haciendo un poco peor que la tarea anterior porque la concurrencia te faltan los tiempos pasados del verbo en español, lo que sea. Y entonces también porque seguimos en este documento, seguimos de cerca el proceso del alumno. ¿Le puedo decir cómo tu nombre? Aurora. ¿Le puedo decir a Aurora? Lo que hiciste, la última entrega que hiciste, la última entrega que hiciste, no es tan buena como la anterior. Creo que trabajaste un poco floja con los verbos. Entonces, hablar del contenido y seguir el proceso. Y por eso también ella sabe cuando en primavera, en otoño, al final del año le pongo un 7, ella va a entender perfectamente por qué no es un 10. Pero eso significa que hay dos tipos diferentes de evaluación, individual y grupal. Bueno, Si tú estás haciendo mi propio seguimiento, tú tienes una nota individual de ese estudiante. Las notas que te valen, las notas que necesitas para entrar a la universidad después, son individuales. Pero estas notas individuales están influenciadas por el trabajo que hiciste en un grupo en un momento dado. Y está muy diferenciado entonces el trabajo o el rol que cada uno tiene que tener dentro del grupo, ¿entiendes? Yo solo quería añadir un poco de preguntas también sobre los exámenes tradicionales y controles. Y con el modelo que tú nos has enseñado, aún se podría hacer controles, pero cada alumno con el control al bloque a donde está. Donde ya que ha hecho 3 controles, tiene una nota mucho más alta por una. Podemos agarrar la provisional sin cambiar demasiado, pero seguir cosas más innovativas. Una vez yo hablé con una profesora de historia de Estonia en una conferencia de historiadores. Y estamos viviendo, nos dimos cuenta que estamos viviendo en dos mundos totalmente paralelos, universos paralelos. Yo hablando de todo esto, ella diciendo, bueno, como buena tradición soviética, el Ministerio de Educación me envía un currículo, me envía materiales, me envían planes de estudios, me envían hasta casi la manera que tengo que formular. Y en el minuto 5 puedo hacer el chiste del oso que no sé. ¿Qué? ¿Y cómo se evalúa a nivel nacional en Estonia el mismo multiple choice quest en la quiz? Multiple choice quiz. ¿Cómo se dice? A nivel nacional, a la misma hora en Estonia, en el día no sé qué de junio.
tú sacaste un 100, tú sacaste un 75. Y yo digo, bueno, un examen de historia en Dinamarca es oral. Tienen que hablar. Y no es necesario, no es suficiente aclarar, poner datos. La guerra empezó en el día 4 de mayo de 1861 y terminó aquel día. Y todos los generales y todas las batallas, no importa, lo puedo ver en Wikipedia. Es reproducción de conocimiento y además de eso, no es relevante. No, háblame un poco del análisis del discurso que hizo Lincoln sobre los esclavos. ¿Por qué usa esta palabra? ¿Qué quiere hacer con los del sur? ¿Cómo lo ves en el texto? ¿Por qué? ¿Qué fue la intencionalidad de escribirlo exactamente así? Analítico. Y después llegar a un nivel donde discuten las cosas. Porque, perdón, es la realidad que se van a encontrar en el mundo real. Si alguien quiere influir la identidad danesa, el populismo de Dinamarca, el no sé qué de... y de ambos lados se estoy hablando. El alumno necesita una defensa inmunológica, académica, para no ser lavado, no le lavan el cerebro. Él necesita decir, esto dice el periódico, es verdad. No, están influyendo, muchachos. Están intentando de girar el cerebro. Pero una cosa, Hay una intención. Yo veo la intención y estoy muy a favor o estoy muy en contra y lo puedo discutir con otros. tú estás partiendo de que todo el profesorado tiene la misma capacidad crítica y analítica. Totalmente. Y por eso también en la conversación que tuve con mi colega de Estonia, cuando yo decía, no, el examen es oral y el examen es 24 horas antes del examen, les doy unos textos sobre algún tema, van a casa, lo analizan, vienen al examen y durante media hora estamos manteniendo una conversación sobre ese material. Y me decía, ¿cómo? Y le decía, y para que yo no favorezca a mis alumnos favoritos y desfavorezca a los alumnos que los odio, hay un censor que viene de otra parte del país, de otra ciudad, que no conoce a los alumnos. Y ahí flipó la profesora de historia de Estonia. Pero me decía, pero si este censor, le llamamos censores, su papel es asegurar que no haya, que yo no favorezca a nadie. Un árbitro, sí. Y me decía, pero si él no sabe nada de la historia de los Estados Unidos, o la guerra, o el material que ha retrasado con los libros, no importa, él sabe lo que es ser crítico, analítico con un texto, y eso lo evalúa. Dos universos paralelos. Pero bueno, es la tradición de Estonia, la tradición de Dinamarca. Pero nosotros trabajamos con nuestras metas académicas y para alcanzarlas, esa es la práctica. En Estonia seguro que la práctica es otra. Creo que es más de reproducir conocimiento, tomar apuntes, leerlos en voz alta, memorizarlos. No me parece. Pues para tu experiencia puedes añadir un modelo que yo creo que es el nuestro. Queremos la creatividad danesa con el autoritarismo. Sí, y no está del todo mal, ¿eh? No es que yo sea un hippie que dice, no, todo es relativo, entonces si lo que quieras. Aceptamos totalmente la necesidad de conocer, tener conocimiento, conocer por lo menos algunos años, si estamos hablando de historia, algunos años claves de la revolución, el orden de las cosas. Eso no lo quiero discutir, no lo quiero. Pero fíjense que tenemos las metas que tenemos en Dinamarca, que son más analizar el texto y ver la intencionalidad del autor y escritor. Entonces sí tiene sentido que los pongamos a trabajar ellos, que entrenen. Entonces, yo diría que historia, como la biología, casi todas las asignaturas en el gimnasio de Dinamarca son asignaturas de idiomas, porque se trata de aprender a hablar biología, se trata de aprender a hablar historia.
analíticamente, usar la terminología, la crítica de las fuentes. Sí, perdón, había una Ese respeto que dices que hay desde arriba, desde el director, profesores, alumnos, está también en los padres con respecto a la nota, porque si es una nota sumativa que es marcada en un examen, eso se entiende, pero una formativa que estás formando al alumno, esa que dice que no das notas, ellos están conforme al final cuando es tan importante esa nota final para subir a estudiar lo que quieren. Creo que entiendo perfectamente tu pregunta, pero no te lo puedo contestar porque no tenemos contacto con los padres. Pero vienen a vosotros luego... No, mira, eso también porque tienen 16, 19 años. Los adolescentes a esta edad son sumamente independientes. No quieren que se metan las narices los padres. No quieren que hagan nada. Quieren tener un contacto profesional con el lugar donde aquí pasa lo mismo hasta que no les gusta la nota. Es que por eso. Sí. No tenemos contacto. Pero eso pasará en bachillerato, en esas edades, pero en primaria sí que será necesario, ¿no? El contacto con los padres. Perdón. En primaria sí que será necesario. Por supuesto, por supuesto que en primaria, en la escuela primaria hay contacto con los padres, pero el contacto que tenemos con los padres es administrativo, de logísticas. Los padres no se meten en nada de lo que se les enseña y saben que no deben fijarse de los resultados. Pero quizás orientarles de qué forma pueden los niños practicar o mejorar o qué. Claro, es aprendizaje. Una conversación entre un grupo de profesores y dos padres podría ser, bueno, a Pedro no le va muy bien en las matemáticas, sugerimos que practique más en casa, a lo mejor que lo ayuden a concentrarse, porque yo creo que está haciendo sus ejercicios viendo televisión de niños. A lo mejor apagar la televisión, ayudarle un poco a concentrarse. Bueno, se nos fue el tiempo. Déjenme hablar un poco, 2 minutos, de team teaching, de trabajar en equipo entre profesores, porque no puedo subrayar suficientemente lo importante que es para mí, por lo menos en mi práctica. Trabajamos mucho tanto dentro como fuera del aula. Como les mencioné, el primer año de entrenamiento para un profesor en Dinamarca está supervisado de otro profesor más experimentado, pero esto sigue. Yo llevo ahora 8 años trabajando en un trabajo y muchas veces yo invito a un colega. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Ángel, por favor, ¿tendrías tiempo para venir solo 5 o 10 minutos a mi módulo? Me gustaría que me diera retroalimentación en mi contacto con Jesús, porque veo que tienen problemas en concentrarse. Puedo ser tan específico. También puedo ser que te invito a decir, Ángel, ¿podrías venir? Porque me gustaría que me evalúes un poco en mi manera de hablar con la clase, si estoy en contacto, si me entienden. ¿Y le pides un periodo concreto o le dices que venga un día cualquiera para que...? No, es un periodo concreto. Y yo entro en tu esquema y veo que no tienes clases, respeto que tienes, respeto que ibas a usar este módulo libre para corregir ensayos o para preparar clases, pero te pido que por favor 10 minutos al principio o cuando... Me gustaría que viniera, la introducción con la clase la hago yo, pero después cuando nos pongamos a trabajar en grupos, me gustaría que asesores un poco mi manera de acercarme a los grupos para hacerles coaching. Y después tú dices, me parecía Morten, que no tenías mucho contacto con ellos cuando estaban. Es decir, teach the teacher, train the trainer. También lo que venía diciendo antes de preparar material juntos que se usa para nosotros. Esto nos ahorra mucho tiempo. Que tú y yo preparamos material para las clases de historia y 20 profesores usan este material. Esto ahorra mucho. ¿Qué porcentaje de tiempo hay de preparación y de contacto físico con los alumnos? No le pusimos porcentajes.
Pero horas digamos, de contacto, de presencia visual con los alumnos, tú, por ejemplo, ¿cuántas tienes? 12, 13 o 14 módulos por semana de 100 minutos. Normalmente un día podría ser lunes, 3 módulos, de 8 a 12, no tengo módulos de 12 a 2 y después un módulo de 12 a 4. También puedo tener un día entero libre, sin módulos. Entonces voy a tener que tener otros días de 4 módulos. Pero me sirve porque entonces un día libre puedo corregir un montón de cosas o preparar un montón de cosas que hace que pueda entrar en la clase casi sin prepararme. Ya me preparé. La semana pasada me preparé, así que el jueves de la semana siguiente entro en la clase y hago mis cosas. También, y eso hay representantes de la dirección, nosotros estamos preparándonos en mi trabajo, nos preparamos cada vez menos y estamos cada vez más con los alumnos. Para nosotros tiene un montón de sentido. Porque antes teníamos una tendencia de sobrepreparar las cosas. Preparábamos demasiado. ¿Y cómo iba a preparar? ¿Cómo repasar por el pronombre personal si de hecho estoy hablando a 5 personas? No, voy, veo lo que pasa y hago la enseñanza individualizada, la función individualizada. Y tiene mucho más sentido. Y la progresión de todos esos alumnos es más acelerada. Y lo posible les aconsejo que se preparen menos y estén más tiempo con nosotros. Sí, posible. ¿Cuántas asignaturas tienen los alumnos en esos cursos? Cada alumno. A lo largo de 3 años tienen 22 diferentes asignaturas. Pero cada año, ¿cuántos? No, pero que en un año tienen asignaturas diferentes o tienen la misma asignatura en ese año, las mismas asignaturas en ese año. Historia, por ejemplo, la tienen durante los 3 años. Español también, porque necesitan la duración de trabajar con el idioma. Religión puede terminar en un año. Químicas en nivel C en un año, químicas en nivel B en 2 años. Hay como niveles diferentes dentro de las asignaturas. Y el alumno elige cuántas asignaturas tiene en un año, básicamente. Sí, no. Pues si puede acabar una en un año, puedo decidir hacerla en segundo en vez de en primero. No, las asignaturas están impuestas, pero los alumnos tienen cierta libertad de escoger una línea de humanidades o de ciencias. Pero en esa línea ya están impuestas las asignaturas. Sí, escoges esta línea. Y el primero, ¿cuántas asignaturas, número de asignaturas tiene? No sé. 7, 6, 5, no te lo puedo 10. Y en este sentido es porque yo me concentro en lo que es la clase de español y historia, trabajando con mis equipos, pero lo que hace la administración de combinar asignaturas y en qué año cae esta asignatura lo dejo para la administración. Yo estoy terminando. No sé a qué hora había previsto terminar toda la sesión. ¿Cuánto digo, en otras palabras, cuánto tiempo nos queda? 15 minutos más. Entonces eso de entrar en sesiones grupales de hablar y después, yo sugiero simplemente que lo hagamos de la siguiente forma, que si hay preguntas que surgieron durante la presentación, que las hagan ahora. Me encantaría saber un poco más qué piensan. Eso es aplicable, es no aplicable, es aplicable bajo ciertas circunstancias. Yo lo que veo es que, a lo mejor culturalmente o por la tradición danesa, si los alumnos son realmente responsables, eso puede funcionar muy bien. El problema es que aquí los alumnos en general son muy dependientes. Pero también ha dicho que esa responsabilidad se enseña desde abajo. No, claro, eso está claro, pero más esta responsabilidad también, disculpa, esta responsabilidad también tiene que ver con factores ajenos a esta persona y su experiencia de primaria. Está en la cultura. Está en la cultura, está en la historia del luteranismo, el protestantismo, que no quiero entrar en estos temas ahora, pero está en la cultura. Tus padres saben que, bueno, culturalmente son diferentes. Que no hay confesión, entonces tienes que curártelo mientras... Es que yo estudié en Alemania y en Alemania, bueno, al menos en la universidad se aplica mucho la cuestión del debate, más los cosas más pequeños, etc. Pero aquí me parece
muy complejo, al menos si irrumpes en la secundaria, plantearlo de primeras, ¿no? No sé, hay que hacer un switch Sí. muy complicado. Sí. Uno de los ingleses dijo learn to learn, aprender a aprender. Yo veo, y no sé si es la misma experiencia aquí, yo veo que los mejores que salen de la primaria para pasar el abismo a la secundaria, los mejores ya les falta algo, pero la diferencia la cierran dentro de 3 semanas. A las 3 semanas ya están al tanto de lo que pasa en Gymnasium, en la secundaria. Los que no aprendieron a aprender están siempre detrás de su progresión, intentando porque nosotros aceleramos en la secundaria. Los que no aprendieron a aprender, es decir, concentrarse, tocar, cerrar la televisión, apagar la televisión si estás trabajando, hablar el idioma de la asignatura, les cuesta mucho. Están corriendo constantemente detrás de su propia progresión, porque el profesor y la clase en un promedio están siendo un poco más avanzados de lo que ha llegado a ser. Y esto de aprender a aprender, aprender a atender, se aprende en la primaria. Nunca puedes, en un sistema de enseñanza, quedarte ahí, no mirar el resto, es un error muy grave. A mí es un error muy grave ver un sistema que funciona en otro país, tratar de extrapolar completamente al tuyo porque no va a fracasar. La historia nos demuestra que eso fracasa. Lo que tienes que hacer es ser ecléctico. Ver este sistema cómo funciona de una manera totalmente distinta, cómo funciona aquí, coger lo mejor de ese sistema y meterlo dentro de la realidad sociocultural que tienes en tu país. Eso va a funcionar. Pero tratar de copiarlo de Dinamarca en España va a ser un fracaso. Pues tienes que coger lo mejor. Y también es un error decir, no, es que en España esto no puede funcionar. No va a funcionar si nunca lo intentas. Tienes que intentarlo. Es que tienes que hacer adelante y cambiar ciertas mentalidades que están aquí, los sabes que no funcionan. Pero siempre es difícil. Estoy totalmente de acuerdo y espero no haber impuesto nada, simplemente yo lo que quería hacer, por lo menos la intención era abrir mi caja de herramientas y decir, esto hace así, clac, clac, esto hace así, a ver si lo puedo usar. Incluso la herramienta, la idea, los principios de uno de los temas, a lo mejor va muy bien principalmente, o sea, en principio, pero culturalmente no se puede. A lo mejor puedes adaptar la herramienta a un contexto cultural. Lo que se cambiaría de verdad es tener la opción de estar aquí los mejor 2 días. Será muy bienvenido. Nos daría muchísimo para poder. Déjenme entrevistarles un poco a ustedes, entonces. Me permiten hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo actualmente, permiso, actualmente cómo trabajan en equipo? ¿Están contentos individualmente, actualmente, a nivel de escuela, en cómo trabajan como equipos? Yo puse que yo no podía ni siquiera respirar profesionalmente sin el apoyo y el trabajo que hace mi equipo en preparar cosas que yo ejecuto en la clase. No puedo hacer el trabajo que yo hago sin el equipo. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Pero los equipos son de la misma asignatura o de asignaturas diferentes? Las dos cosas porque, perdón, quiero explicar la respuesta, pero solo quiero contestar. Trabajamos tanto en equipos alrededor de la asignatura de español o historia, pero también trabajamos en equipos que pueden ser por otras alineaciones. Y eso porque creemos mucho en que hay una práctica del profesor y hay una práctica de la asignatura, y muchas veces la práctica del profesor es más importante que la práctica del colega de español. Porque como mencioné antes, tú siendo profesor de matemáticas y yo de español, las asignaturas no tienen mucho que ver, pero muchas de la metodología, cómo compartimos materiales entre los grupos, cómo transmitimos a los alumnos, está muy parecido. Perdón, Ángel. Sí, no pasa nada. No, por ejemplo, mi experiencia, yo en mi departamento, yo soy de matemáticas, nosotros trabajamos muy bien y tal, pero luego fuera del departamento, a lo mejor con ciencias bastante bien, pero cuando ya te mueves en otras asignaturas que no son, digamos, científicas, pues a veces
a nosotros en concreto yo creo que se nos ve un poco como los raros, ¿no? Como los demás, uy, qué miedo. Sí, probablemente lo seamos, sí, yo no digo que no, pero a lo mejor nos favorece, ¿sabes? El hecho de hacer un grupo. Sí que es verdad que a veces tienes afinidad con algunos compañeros y con ellos funciona bien, ¿no? Pero hay veces que parece que... Lo que dice Ángel es representativo de los demás grupos. Es representativo de Ángel. Entonces, sin ser un médico diagnosticando a Newton, yo les aconsejaría, si Ángel tiene una percepción de lo que es team teaching o trabajar en grupo, y aquí hay otras percepciones, les invito a trabajar esto en los años de venir, porque da mucho tener más o menos una idea de que estamos a favor de trabajar en grupos, estamos a favor de compartir, porque compartimos mucho más que materiales, compartimos las metas, incluso compartirlo con la dirección. Y yo creo que si ponen listas qué tenemos en común y dónde estamos en desacuerdo con la dirección, esta lista va a ser clarísima. Entonces tiene mucho más en común con la dirección y con los colegas que los que no tienen. Y reconocer esto de trabajar reconociéndolo es muy dadivoso, da mucho. Pero había más comentarios, veo más. No, yo solo quería contar por ahora, o sea, yo he mirado más de niños muy pequeños de 8 años y escucho a gente que tanto 17 y 18 y compartimos muchos problemas, muchas experiencias, lo que estamos haciendo día a día es igual. Yo aquí estoy aprendiendo muchas cosas, entonces abrir tu puerta, escuchar a los demás que viene muy bien. En Dinamarca, por ser la enseñanza gratuita financiada por el Estado, yo entré en el sector educativo con una visión muy profesional del sector privado. Y yo hablaba de los alumnos como clientes. Y tenemos que tener clientes satisfechos, digo, alumnos. Y mis colegas me decían, no puedes hacer esta comparación entre un alumno y un cliente. No somos una entidad privada, sector privado. Nuestra bottom line, el resultado no es económico en cifras azules, no medimos las cosas así. Y estoy de acuerdo. Pero yo creo que muchas veces podemos hacer una comparación con el sector privado. En un sector privado pagan una pasta para tener a consultores que vienen a ayudarles a trabajar en equipo y hacer un team building y no sé qué cosa. Con inversión por parte de la dirección, no sé si hacen esto, pueden intentar por lo menos trabajar conscientemente a que tengan la misma meta, como si fuera un departamento de marketing en no sé qué empresa, pero tienen otras metas, tienen la meta de enseñar y educar y que aprendan mucho los chicos, pero trabajar juntos en ello. ¿Por qué esconder tu práctica si es genial? Y le va a servir porque llevo un año aquí y no es tan experimentado como tú. No, mostrárselo. Tú verás que el karma vuelve, ¿no? ¿Algunas otras preguntas? Yo creo que es muy interesante lo que has dicho de producir en lugar de reproducir. Y luego yo creo que hoy en día es fundamental el hacer partícipes a los alumnos de su propio aprendizaje, porque es que hoy en día ya con todo el acceso que tienen a esos conocimientos o lo enfocamos de otra manera o no vamos a conseguir motivar lo suficiente a los alumnos. Y si al final producen, es que están siendo partícipes de su propio aprendizaje. Por lo tanto, yo creo que la clave del futuro de la enseñanza va a estar por ahí. ¿Y cómo? Porque entiendo que no es tan así ahora. Estamos en ese proceso. Evidentemente, estamos aprendiendo de ese proceso. Es curioso que en secundaria y en bachillerato llevemos muchísimos años implementando unos programas internacionales que van muy por ahí, pensamiento crítico, indagación, pero no llegamos a conseguir el hacerlo realmente así.
estamos también muy condicionados por una ley española, por unos contenidos, entonces al final todos influyen. Entonces, digamos que nosotros mismos nos hemos dado cuenta y estamos intentando avanzar hacia adelante, con ayuda también de las nuevas tecnologías un poco de la educación, aplicadas a la educación, para ver si de alguna manera motivamos a los alumnos, pero detrás de todo eso va a estar el cambiar un poco el chip y el producir, en lugar de reproducir, y el hacer realmente partícipe al alumno, que el alumno salga de su espacio de confort de detrás de su mesa y salga también ahí delante, porque si no, no vamos a conseguir cambiar nada. También falta, Jorge, que el alumno o la familia o la sociedad... Claro, no, la propia cultura, es una lucha, evidentemente... Aquí no la está claro, por eso que ahí, en este caso es luchar contra esa cultura, pero también habrá de alguna manera que educar a los padres a que abran también su mente a que esto es una forma diferente de trabajar. Y es importante también que haya congruencia entre la manera que enseñas y que aprenden ellos, si es que aquí la manera que se evalúa. Y poder también, esta es completamente privada. Esto es una escuela privada. Privado, Aquí sí que estamos hablando de clientes. Sí. Pero quiero decir, tiene que haber congruencia, ¿cómo tu nombre? Jorge. Tiene que haber congruencia entre la manera que enseñas, o sea, lo que hacen durante muchos años ahí y la manera que se evalúa. Porque por muchos de partícipes que quieres hacerlos, si el examen es reproducción de conocimiento, hay una incongruencia, ¿no? El sistema de acceso a la universidad en España es una castaña y no ayuda para nada. No, eso porque entra todo el mundo en el mismo sistema. El sistema te condiciona prácticamente desde secundaria, o sea, te condiciona ya a eso. Y entonces yo creo que es cuestión, y no soy experto en eso, es otra cosa que hablar de didácticas y innovación. Es cuestión de asumir la realidad de que hay unos marcos legales que no podemos cambiar, pero ¿cómo podemos movernos dentro de los marcos? ¿Qué cambios podemos hacer? En vez de enfocarnos en lo que no podemos hacer, el enfoque es ¿qué podemos hacer? ¿Qué pequeñas cosas puedo hacer yo? La semana que viene, para innovar. Yo creo que la desafío nuestro es esta. Y muchas veces nos decimos, por lo menos yo estoy muy a favor, y lo hablo muy conscientemente y explícitamente con mis colegas, de que no nos contagiemos con todos los obstáculos. Sí. El marco político de Dinamarca no lo podemos hacer, los recortes presupuestarios no lo podemos hacer, las reformas no podemos hacer. Vamos a analizar el marco dentro del cual nos podemos mover y de ahí a moverse, a hacer cosas dentro de este marco, por restringido que se sienta. Entonces, concentrarte más en los movimientos que puedes hacer y no en lo que te restringe, porque movimientos puede haber. Y aún más cuando te aliarse, cuando te alías con la ficción. Trabajar en equipo con la ficción. Bueno, suerte. Faltan algunos comentarios, críticas, insultos, preguntas. Bueno, muchas gracias por esta atención. Yo tengo un avión a las 6:40, así que tengo mucho tiempo, así que cualquiera que quiera platicar un poco de cualquier cosa que fuera del sector educativo. Qué bonito también.